Es decir, entonces entrando un poco en este bloque de por qué la libertad que se ha promovido, que tiende a ser individualista, deja la intemperie, afecta la solidaridad, afecta las condiciones de equidad e igualdad, vemos que muchos de los artículos que la LUC ha planteado en función de la educación tiende de alguna manera a quitarle rectoría al Estado, le quita capacidad de lo que históricamente un país con 100 y pico de años, ¿no?, de construcción de igualdad se ve afectado. Entonces, te doy la palabra ahora para este bloque en el tema de educación, cómo lo reflexionás y lo que quieras plantear, Elvia, pero te tiro ese aspecto y después, bueno, Gerardo también te puede preguntar, nos podemos preguntar entre todos, ¿no? ¿Cómo no? Con mucho gusto, y es muy buena tu reflexión y el hilo que se puede hacer de las reflexiones que venimos intercambiando con respecto al tema de libertad en educación. Si nosotros tuviésemos que decirle a aquella persona, aquel ciudadano, compañero, compañera que tiene dudas hacia el 27 de marzo, ¿en qué afecta esta ley de urgente consideración? Y no es toda la ley tampoco, son 135 artículos, de los cuales 34 son de educación. Hay algo que los atraviesa en este concepto de libertad tan profundo y muy interesante de lo que se viene desarrollando aquí. Tiene que ver, por ejemplo, el artículo 127, donde claramente lo que le quita a la ley anterior de educación es la obligatoriedad de las familias de inscribir a sus niños en la escuela y velar por el desarrollo de sus capacidades. Esto que parecería dicho así tan difícil de poder comprender, esto lo que desnuda es una libertad que a todos nos puede encantar, y es que el papá o la mamá o el tutor del niño tenga la libertad de inscribirlo o no en la educación. Piensen ustedes, más de 100 años en nuestro país de una educación laica, gratuita y obligatoria. Principio bareliano, 176 años de su nacimiento, ahora el sábado próximo. Entonces, no es porque sí la obligatoriedad, sino que tiene que ver con una condición de protección de esa intemperie a la que tú te referías con respecto al Estado, siendo garante de ese derecho que tienen los niños y las niñas a la educación. Y la ley de urgente consideración pone en cuestión ese punto que es tan importante. No solo lo pone en cuestión, sino que deja abierto, y después basta con revisar las salidas de prensa desde el ministro de Educación actual, ministro de Educación y Cultura, cuando dice que sí, que están a favor de lo que es la educación en casa, como en otros países. En otros países eso se da, no en el Uruguay, no en los últimos 100 años en el Uruguay, donde el Estado tiene una presencia, y una presencia de garante, que me gustó la figura esa de la intemperie. De la intemperie, ¿no? ¿Viste? Si hay que, y ahí te quiero provocar un poco más. La condición un poco de social y pública de la libertad, ¿por qué se ve afectada? Porque esto de remitir el ejercicio de la libertad al mero individuo, que el individuo debe ser libre, que quede claro, no es prescindencia del individuo y de la persona, sino que es en un contexto social y público que es el que se está de alguna manera retirando con esta ley y dejando entonces en esa intemperie en condición de desigualdad, porque no se está ante las mismas oportunidades, ante las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Reflexión ahí. Dale, dale, dale. Perdón, intercambiemos sobre educación. Sí, sí, sí. No, sobre el fondo de la cuestión también, porque las leyes tienen un doble efecto. Uno, jurídico, el Sí, que sí. emerge, digamos, con mayor claridad, pero tienen uno cultural también. Y esto no hay que perder la perspectiva de que en medio, digamos, de una profundización de la lucha de clase, la batalla fundamental es por la hegemonía, por construir, digamos, un sentido común que de alguna forma esté de acuerdo con un marco ideológico. Y acá voy a citar un concepto de Ernesto Laclau, un filósofo argentino,
que habla de los significantes vacíos, ¿no? De cómo resignificamos, por ejemplo, el concepto de libertad. La libertad del patrón de pagarle al trabajador, digamos, en negro, la libertad, o digamos, no sacarle, digamos, protección en eso de la intemperie. Uno cuando va a pedir trabajo, a mí me ha pasado, teniendo hijos, vos lo que querés es traer un litro de leche para tu gurises, y entonces vas y aceptás cualquier cosa. Porque una cosa es desde cuando vos tenés la seguridad del trabajo, cuando no tenés, cuando te falta, aceptar. Y esta libertad liberal lo que promueve es que el patrón te pueda pagar como se le antoja. Que si de repente no le pagan el sueldo a los trabajadores, y los trabajadores se cansaron de hacer medidas, de ir a negociar, y apelan a la huelga, porque siempre nosotros se trata de de demonizar, digamos, al movimiento sindical, a los trabajadores. Cuando apelamos a la huelga es en un caso extremo, ¿no? Es la última medida. Y cuando se apela a esa medida porque ya estamos cansados de ser atropellados en nuestros derechos, el patrón tiene la libertad de tomar a otros trabajadores. A esa libertad, que es la que tenemos que replantearnos si la queremos para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para el mundo que tenemos que construir. Bien, en este espacio tratamos de generar reflexión también filosófica, esto de la pérdida de la autonomía con igualdad, ¿no? Es decir, que en definitiva estamos viendo que se agudiza, digamos, ¿no? Y entonces esto de reconceptualizar, ya que trajiste el concepto de lucha de clase, no estamos hablando a todos con los mismos términos, pero yo voy a traer, porque ya que trajiste el tema, a mis alumnos cuando me preguntan, le digo, miren, hay un magnate canadiense que dice, ganamos por paliza la lucha de clases, con el neoliberalismo, un magnate que se ríe, ¿no? Y propone que haya impuestos importantes para los ricos. Lo traigo en este contexto porque ya que trajiste el término de resignificar, digamos, ¿no? Y acá están los Maya Oro y una cantidad de cosas de discusiones, ¿no? Y cómo se está discutiendo en otros contextos por distintas razones de intereses, digamos, ¿no?